En México, a partir del 2000, que fue un cambio importante político para nosotros, porque después de 71 años cambió el partido en el poder, ha habido una intención de los gobiernos federales a tratar de impulsar este tipo de estrategias de educación utilizando las tecnologías de la información. Digamos que yo diría que de manera general se han hecho esfuerzos importantes, aunque la característica de los programas públicos en México es que se enfrentan a una población de grandes números, no masiva. Hay que atender una importante cantidad de niños que se suman por millones, y los esfuerzos gubernamentales, si hubieran logrado, digamos, algunos resultados, también tienen el gran desafío de cómo llegar a un país tan grande, tan diverso y con una cantidad de gente, digamos, debajo de la línea de pobreza importante, ¿no? Entonces ha habido sí un boom o una especie de interés por parte de los gobiernos federales en usar este tipo de situaciones, pero la verdad es que todavía las necesidades son tantas que los programas apenas empiezan a alcanzar unos objetivos, pero México es un país que, si bien cada vez concentra más sus habitantes en las zonas metropolitanas y urbanas, todavía sigue teniendo una cantidad importantísima de comunidades rurales y comunidades indígenas alejadas, en donde primero hay que llevar un poco la tecnología básica, ¿no?, antes de llegar. Recuerdo muy bien en la campaña del 2000 a un candidato presidencial que ofrecía una computadora para cada niño. Y luego, en los chistes o en la mofa política, lo que decían es que primero había que llevar la electricidad a los niños. Entonces, digamos, lo que sucede es que ahí está un país tan grande, tan diverso, con tantas necesidades. Estas son alternativas muy positivas, pero que, digamos, todavía no están como para alcanzar a la totalidad de la población. Hay programas de gobierno electrónico. Lo que pasa es que en México es un país federal, ¿no?, en donde eso es una característica importante, ¿no? Los estados tienen una autonomía en algunas de sus gestiones, particularmente de administración pública, y lo que ha traído la incipiente democracia en el país es que hay programas luego que rivalizan entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, ¿no? Es decir, como empezamos a vivir un poco la democracia, si el partido en el gobierno federal es de uno y el partido en los gobiernos estatales es de otro, pues normalmente lo que se encuentra son tensiones, ¿no?, porque se quieren competir y nadie quiere ganar elecciones. Entonces hay gobiernos estatales que han logrado cosas muy importantes a través del gobierno electrónico. Yo diría que en muchos de esos casos con mayores avances que el propio gobierno federal. Pero eso, se compiten y no siempre están alineados los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y eso también luego es uno de los obstáculos que ha estado ya documentado con estudios empíricos. Si el gobierno federal intenta hacer un esfuerzo importante por el gobierno electrónico, tendría que contar, al menos en teoría, con un respaldo de los gobiernos estatales, y en el juego político esta alineación no siempre se da y a veces se encuentran más trabajones, ¿no? Pero de que hay interés, de que ha habido iniciativas, de que ha habido recursos gubernamentales en ánimo de ir acompañando un gobierno, digamos, más apoyado en las tecnologías, eso sin duda, eso uno lo puede ver si analiza los programas de gobierno y los presupuestos que tiramos a ellos. Lo que pasa es que normalmente la migración viene del mundo rural, ¿no?, donde también las familias que están alrededor no necesariamente están ni familiarizados ni educados con este ambiente tecnológico del público, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el papel de los gobiernos locales, para que acerquen, para que no vean esto con distancia ni con temor, sino que vean que es una herramienta para, ¿no? Porque está claro que digamos, la migración de México se da por factores estrictamente económicos, claramente la falta de oportunidades en el país, pero también se lo da de gente que luego viene a trabajar a trabajos, digamos, forzados, ¿no? No se va la migración no tiene que ver con una clase académica o altamente educada, se da la fuerza de trabajo que va a buscar oportunidades normalmente en el campo en Estados Unidos. ¿Pero se brinda algún tipo de capacitación para aprender a usar la herramienta? Yo diría que probablemente la hay, pero sí es muy precario, ¿no? No suficiente como para familiarizar y, digamos, independizar al propio usuario para el uso de esa tecnología.